Entonces los dejo en compañía de Maura Melisa, quien va a exponer los avances de su proyecto de investigación de maestría. Maura ya está en el segundo año, ¿cierto? Entonces, Sí, profe. ya, ok, entonces nos va a mostrar pues avances de lo que ha realizado a pesar de las condiciones pues de, de la cuarentena y de las imposibilidades de salir. Adelante, Maura. Ujú. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. El título de mi trabajo es Monitoreo de la restauración de la cobertura vegetal en áreas abandonadas por minería de oro de aluvión a partir de imágenes satelitales en Ayapel, Córdoba. Mi nombre es Maura Melisa Herrera, soy estudiante de maestría en Ingeniería Ambiental, mi director es el profesor Fabio, mi codirector el profesor David Fernández y mi asesor el profesor Néstor. Acá, el semestre 2021-1. Bueno, como productos finales esperados o derivados de mi trabajo está un artículo de revisión que precisamente estamos en el proceso de escritura del mismo. Otro artículo que se derive de los resultados preliminares o definitivos de mi trabajo, de lo que yo hace a partir de mi estudio. El documento final pues del proyecto y el registro de un software que también estamos pues en proceso de, de hacerlo. Entonces, como contexto, tenemos que en Ayapel el auge de la minería de aluvión inicia pues a partir de los años 80 y hasta los años 90. Sin embargo, a partir del año 2005 se encuentra que se intensifica aún más esa explotación de oro de aluvión, específicamente en las quebradas Escobillas, Quebradona y Trejos, que son aportantes a la ciénaga de Ayapel. Entonces acá tenemos un histórico de los 10 departamentos con sus respectivos municipios en donde se ha encontrado mayor evidencia de explotación de oro de aluvión o EBOA, según un reporte publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el año 2019. Entonces, tenemos acá que, por ejemplo, el departamento de Córdoba, en donde está el municipio de Ayapel, ocupa el puesto número 8 en esos departamentos con mayor EBOA y se encuentra también que ha habido un incremento en esa actividad a partir del año 2014 hasta el año 2018, que es hasta donde hubo pues registros en este reporte en particular. Tenemos acá el polígono, tenemos dos polígonos, el primero es del área protegida SINAP, que incluye el Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales del Complejo de Humedales de Ayapel, que fue declarado como sitio Ramsar en el año 2018. Tenemos que dentro de esa área, que es un área protegida, está la microcuenca Quebradona y todos estos parches de color café son EBOA, son evidencias de explotación de oro de aluvión. Entonces vemos que a lo largo pues de estas quebradas que son aportantes a la ciénaga se encuentra bastante evidencia de ese tipo de explotación. Estas son imágenes tomadas por la CAR pues de Córdoba, pues de estas zonas en particular, de estas zonas donde ha habido explotación de oro de aluvión y que luego pues son abandonadas por esta actividad. Esta es la microcuenca como tal, la delimitación de la microcuenca, que es mi área de estudio. Sin embargo, pues para la obtención de datos estamos utilizando no la forma de la microcuenca, sino un área como más rectangular, pues debido a la facilidad también del procesamiento. Sin embargo, pues ahí se incluye como tal la microcuenca. Bueno, como contexto, entonces, los sensores remotos por su parte representan una gran herramienta para el monitoreo de explotación minera.
específicamente para restauración. En mi caso, pues que voy a estudiar la restauración de estas áreas mineras, porque pues, los sensores remotos facilitan ese seguimiento en el tiempo. Se puede obtener un seguimiento, digamos, periódico en el tiempo, lo que no permitiría, por ejemplo, el trabajo en campo. Además, el trabajo de campo se hace más dispendioso, más costoso, mientras que en parte, pues, varias imágenes satelitales están de diferentes misiones satelitales están disponibles de manera gratuita y bueno, y también comercial. Entonces, ya pues con respecto al proceso como tal de la minería de oro de aluvión, que es el proceso pues que involucra mi estudio, tenemos que pues esta explotación se hace a partir de fuentes naturales, de quebradas de ríos, y se excavan, digamos, como unos huecos alrededor de esas fuentes naturales, se llenan de agua. Allí hay un proceso pues de sedimentación del material, y también pues se hace un bombeo, digamos, de ese material que se va extrayendo, pasa a unas piscinas de relaves en donde finalmente es filtrado y pues también allí se utilizan algunos químicos que ayudan con ese proceso de precipitado del mineral y finalmente pues para la obtención del mismo. Acá tenemos unas imágenes tomadas de un timelapse de Google Earth Engine. Estas imágenes son de 1995, 2019 y 2014. Vemos como en 1995 había presencia de minería. Allí vemos unos parches de suelo desnudo. Luego para el año 2010 y 2009 se ve como que hay alguna recuperación, alguna evidencia de recuperación vegetal. Y para el año 2014 nuevamente vuelve a haber presencia de este suelo desnudo, específicamente pues en estas zonas que son propias de explotación de minería de aluvión. Entonces, como planteamiento del problema, tenemos la pregunta de investigación y es cómo se puede monitorear el proceso de restauración de las áreas abandonadas por minería de aluvión en Ayapel, Córdoba, a partir del uso de imágenes satelitales. Como hipótesis, tenemos que pues, el desarrollo que estamos haciendo tanto del software como pues, del proceso de analizar los datos obtenidos a partir del procesamiento de esas imágenes van a ser una herramienta útil para hacerle seguimiento a los cambios de esas coberturas vegetales con miras a analizar cómo ha sido esa restauración de esos suelos y pues de esas zonas. Como objetivo general, tenemos diseñar una ruta metodológica para el monitoreo de los cambios de la cobertura vegetal como indicio de restauración en áreas abandonadas por minería de aluvión a partir del análisis de imágenes satelitales en el municipio de Ayapel. Como primer objetivo específico está la determinación de los índices de vegetación factibles de ser medidos en ese área de estudio y que puedan ser de utilidad para el monitoreo de la restauración. Como segundo objetivo específico está obtener un mapeo de aquellas zonas que han tenido proceso de restauración natural o que hayan mostrado alguna evidencia de esta en el tiempo. Y como tercer objetivo está obtener un algoritmo que haga posible, pues en este caso un software, que haga posible el monitoreo de características de vegetación para hacer seguimiento a la evolución de la recuperación o restauración de áreas degradadas de acuerdo a sus particularidades. Entendiéndose recuperación como ese proceso intervenido ya por el hombre, como esa asistencia humana que se necesita, que se requiere para que un ecosistema vuelva a recuperar algunas de sus funciones ecológicas y entonces restauración como un proceso completamente natural
que se da en estas áreas que han sido afectadas por algún tipo de intervención humana o natural. Bueno, como marco teórico, tenemos que los sensores remotos permiten como un, bueno, permiten como una detección de diferentes regiones del espectro electromagnético o rangos de longitudes de onda. Las más comunes, la luz visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo térmico y las microondas conocidas como radar. Entonces, dependiendo de lo que haya en superficie, digamos, si es vegetación seca, si es vegetación sana, o si encontramos pues ciertos tipos de suelo, dependiendo de eso, hay diferentes niveles de reflectancia en las diferentes longitudes de onda. Entonces eso es lo que permite de alguna manera como relacionar lo que hay en superficie con el valor de reflectancia detectado por cierto sensor remoto. Aquí hay una línea de tiempo, pues, de lo que se ha hecho en torno a este tipo de estudios, desde cambios secuenciales en el tiempo, que es lo más común que se haga, pues, cambios de uso del suelo, hasta el estudio de impactos en cuencas, a partir, pues, de esas imágenes, satelitales, por ejemplo, las imágenes Landsat, que tienen un registro tan antiguo. Em, Tenemos también, pues, el estudio de la rehabilitación de minas, a partir de datos hiperespectrales, entonces, que utilizan muchas, pues, son sensores remotos que son capaces de detectar muchas longitudes de onda. Entonces, eso permite ver muchas más, digamos, características en superficie. También, pues, el estudio de la productividad vegetal, entonces ya allí empiezan como a partir del 2019, digo, del 2009, perdón, empiezan a implementarse como métodos de aprendizaje supervisado para este tipo de estudios. También, pues, ya, a partir del año 2014, empieza como a haber un estudio de estos, digamos, de estos procesos a partir de imágenes de alta resolución. Entonces, en el tiempo han habido, pues, ha habido toda una evolución de estos sensores remotos, entonces se le añaden más, digamos, funcionalidades y, por ejemplo, con respecto a la resolución. Entonces, son sensores que son capaces ver lo que haya en superficie a una resolución bastante fina. Y bueno, acá en el 2020 pues se menciona un estudio que fue hecho aquí en Colombia, en donde se utilizaron imágenes Sentinel para el estudio de áreas mineras de aluvión hacia el noreste del departamento de Antioquia. Aquí tenemos las diferentes misiones de Landsat. Entonces, Landsat lanzó su primer misión en julio de 1972. Sin embargo, pues hay mayor disponibilidad en la web de imágenes Landsat a partir del año 82-85 con la misión 4 de Landsat. Entonces, en nuestro caso, utilizaremos imágenes Landsat 4, imágenes Landsat 5 e imágenes Landsat 8, que todavía pues está en funcionamiento, el Landsat 8. Acá, esta es la metodología propuesta en mi propuesta de investigación, en mi propuesta de trabajo de grado. Tenemos como primer paso la selección de las clases o tipo de coberturas a identificar. Entonces, para nuestro caso son áreas mineras, vegetación recuperada, eh, restaurada, perdón, que es la vegetación que ha crecido en esas áreas intervenidas por la minería. Tenemos la otra clase que es el agua y suelo sin vegetación ni minería, que es suelo
perteneciente como a cultivos, a vías de acceso, a suelo urbano, por ejemplo. Entonces eso hace parte de otra clase a identificar, otra categoría. Em, para el proceso de validación, tenemos acá información tomada en campo, sin embargo, pues para mi caso, ese proceso se va a hacer con imágenes aéreas proporcionadas por la Fuerza Aérea. Estamos pues en proceso de gestión de esas imágenes. También pues hay algunas referencias de, digamos, de mapas pues que nos compartieron desde la CAR de Córdoba, desde la Corporación Ambiental de Córdoba. Entonces, allí hay algunas clasificaciones también en mapas que no son útiles pues para este proceso de validación. Tenemos entonces ya como tal el preprocesado pues de esas imágenes satelitales de los diferentes años y la clasificación de esas coberturas que acá puse yo, pues que se va a hacer a partir de un método de aprendizaje supervisado. Sin embargo, pues eso lo estamos evaluando con los muchachos que me están pues apoyando con el desarrollo del software, que son estudiantes de ingeniería electrónica y que el profe David pues puso a mi disposición para ese desarrollo. Entonces, estamos evaluando si vamos a utilizar un método de clasificación supervisada o si una combinación de bandas, tal como es el índice NDVI, nos va a ayudar para obtener esas diferentes clases. Pues más adelante les voy a mostrar algunas imágenes de lo que se ha obtenido con ese índice NDVI. Y, y bueno, y ya por último, pues el análisis de todos esos datos obtenidos a partir de ese procesado de las imágenes, un análisis multitemporal de cómo ha sido eso, de cómo han sido esos cambios en el tiempo. Entonces ya con respecto a los avances, como les mencionaba ahora, estamos en el proceso de escritura de un artículo de revisión y pues el artículo de revisión está orientado hacia lo que se ha hecho en Colombia en áreas mineras a partir pues, del uso de técnicas de teledetección. Sin embargo, pues también se hizo como la búsqueda a nivel mundial. Entonces, esta búsqueda, por ejemplo, fue realizada en Scopus, en la base de datos Scopus. Se encuentran alrededor de 86 artículos útiles, pues artículos enfocados en el monitoreo a la restauración de áreas mineras a partir de teledetección. Por ejemplo, China ha sido uno de los países que más estudios ha hecho en esta vía y ha habido un creciente interés en estos temas. Por acá tenemos esta imagen que fue tomada de un artículo de revisión también a nivel mundial, donde hacen pues una gráfica de la frecuencia de uso o de aplicación en los diferentes estudios de distintos índices, índices espectrales, pues que se calculan a partir de estas imágenes satelitales. Y pues el índice NDVI, se encuentra que el índice NDVI pues es el índice más utilizado en esos diferentes estudios. También pues solamente las bandas o combinación de ellas. Se encuentra también que el índice SABI, el índice EBI y otros índices pues que ayudan a detectar humedad en suelo y vegetación, pues han sido bastante utilizados. Entonces, por ejemplo, acá hay un em, resumen o se muestran pues algunos de esos índices. Por ejemplo, el índice NDVI que evolucionó del índice SR, pues que este índice NDVI es el más utilizado, ayuda mucho a diferenciar, por ejemplo, la vegetación sana de la vegetación que no lo está. Por ejemplo, es muy utilizado en seguimiento a cultivos agrícolas para ver cómo evolucionan los cultivos en el tiempo, para ver dónde hay problemas, pero esto ya se hace pues con imágenes de alta resolución. Se encuentra también el índice SABI, podría sernos bastante útil porque el índice SABI
también es como una evolución del índice NBI, pero pues tiene como la capacidad de diferenciar bien ese suelo desnudo del suelo con cobertura vegetal. El índice NBI ahí de pronto puede presentar fallas, lo mismo interferencias por humedad, mientras que el índice SABI pues no tanto. Y el índice EBI, que es mejor para estudiar zonas en donde hay mucha cobertura vegetal, en donde es muy densa. Bueno, y con respecto ya a la revisión para Colombia, por ejemplo, aquí encontramos una clasificación de los enfoques principales para los artículos encontrados en Colombia. Se encontraron 19 artículos en total que estudian diferentes aspectos en áreas mineras a partir de teledetección. Entonces, por ejemplo, el mayor enfoque, digamos, estudiado por estas investigaciones es el monitoreo ambiental, también los cambios de coberturas, ordenamiento territorial también, delimitación de zonas mineras y artículos con enfoque directo en restauración. Son muy pocos, como vemos acá, muy pocos se enfocan en la restauración como tal. Lo que se ha hecho aquí en Colombia, de acuerdo pues a lo que he revisado hasta el momento, es más estudios enfocados en el monitoreo de impactos ambientales, de contaminación en cuerpos de agua, y no tanto pues en el proceso de restauración. Y acá tenemos subáreas de la restauración. Entonces, pues subáreas de la restauración en las que podrían aplicarse estos estudios. Por ejemplo, en el estudio del mosaico espacial, que es ya lo referente a los cambios, al estudio de los cambios de cobertura, que es pues en primera instancia lo que deseo hacer con mi trabajo. También la contaminación, la presencia de contaminación hace parte pues de una de las subáreas del monitoreo a la restauración para ver qué evolución ha tenido en el tiempo, pues cierta área con respecto a la contaminación, cómo se puede depurar o autodepurar en el tiempo, eso es importante. Las propiedades físico-químicas del agua también son estudiadas en estas subáreas de restauración y también han sido estudiadas aquí en Colombia. Y hay pues otros artículos, pero son poquitos, sin potencial para monitoreo de restauración o pues, sin potencial para ser aplicado en monitoreo a restauración. Y el sustrato físico también ha sido poco estudiado, pues el sustrato físico como tal del suelo. Entonces, pues estas son clasificaciones de esos estudios, pero no es que los estudios hayan hecho esto específicamente, pues enfocado en restauración, sino que podrían ser potencialmente aplicados, ya sean las técnicas o los métodos, podrían ser potencialmente aplicados en esta clase en estos tipos de seguimiento a la restauración, que como vimos en esta imagen ha sido poco estudiada, pues hay un enfoque, digamos, muy mínimo hacia el seguimiento de la restauración en Colombia. Estos ya son resultados pues preliminares de lo que han obtenido los chicos con el desarrollo del software. Esto es del índice NDVI. Acá tenemos la imagen en RGB de mi área de estudio y por acá está ya el índice NDVI en los rangos en que se calculan, pues en los rangos reales que son calculados para mi área de estudio. Entonces, ese NDVI tiene como un valor máximo 0.6. El índice de NDVI va de -1 hasta 1. Entonces, el máximo valor que encontramos es de 0.6 en el área de estudio y -0.25 pues en mi área de estudio. Entonces, esto que se marca como rojo es agua, es potencialmente presencia de agua, pues esto sí fijo es agua, es como una ciénaga pequeña. Y estos son pequeños parchecitos de agua.
Entonces, precisamente la minería de oro de aluvión se caracteriza por tener pues las piscinas de agua en donde hacen el proceso de relave y de extracción del material. Entonces, esto es de gran utilidad para la detección de esas áreas. Entonces, donde haya pues presencia de estos pozos, esto es potencialmente clasificado como un área minera de aluvión. Pues se encuentra también en este proceso que aquí el tema de saber delimitar muy bien cuáles son los rangos en los que varía ese NDVI es importante. Por ejemplo, este es el NDVI para la misma zona, la misma imagen, solo que se utilizan unos rangos diferentes. Este es, por ejemplo, para el caso en el que hubiese una presencia, digamos, abundante de la vegetación, si la zona como tal fuera densa en vegetación, y este para el caso en que la zona tuviese vegetación dispersa. Entonces, pues ya, digamos, mis asesores me hablaron un poco de cómo es la vegetación. Sin embargo, esto hay que validarlo con imágenes pues de mejor resolución. Y por último, el índice NDWI, que coincide también en gran medida con lo que se clasifica a partir del NDVI como agua. Entonces, el índice NDWI se especializa en detección de cuerpos de agua. Entonces, pues estos son los resultados que se han obtenido hasta ahora. Estamos pues, en el proceso de validación de los mismos, de hacer pues, el análisis multitemporal con las imágenes que ya tenemos preprocesadas, o al menos pues con la calibración radiométrica, que es un punto, pues es un proceso previo que se debe hacer con estas imágenes antes de entrar a la etapa de clasificación. Y bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias. Maura, muchas gracias. Para tu conocimiento, tomaste como unos 25 minutos más o menos de presentación. Bueno, Bueno, profe. en primer lugar, pues felicitaciones. Ahí noto más robusta, más sólida el proyecto y lo que has encaminado, pues se nota más consistente. Voy a abrir el espacio para las intervenciones y preguntas y aportes pues de los asistentes. Adelante. Hola. Hola, profe. Adelante, profesor Néstor. Gracias. Sí, yo también observo una madurez en la evolución del proyecto. Está, yo creo que ya con unos resultados del análisis de las imágenes, esto pues le va dando a Maura Melisa un camino mucho más claro en el trabajo. Maura Melisa, por favor, muestra la diapositiva número 4. Sí, profe. Esta, profe. Sí, si la puede ampliar, le agradecería. Claro que sí. Listo, profe. Ahí, ¿qué tal? Sí, yo creo que sería bueno corroborar las imágenes de los parches donde se observa pues una actividad minera y las cuencas. A mí me da la cuenca de Quebradona más hacia el lado izquierdo. Yo creo que hay que verificar la parte hidrológica porque creo que el dibujo de la intervención del suelo puede estar también muy asociado a las cuencas aportantes al sistema.
y yo creo que hay una conexión hidrológica entre Quebrada Quebradona y una ciénaga pequeña que usted señaló ahora al final de la presentación, que yo creo que es la ciénaga Cañaguate. Habría que verificar con Fabio si esa sí es la ciénaga Cañaguate, porque si uno viaja del casco urbano hacia el sur occidente de la ciénaga Ayapel, que es el principal cuerpo de agua, uno puede en la desembocadura de Quebradona ingresar por la quebrada Quebradona y allí se observa al lado y lado no solo bosques riparios, sino que uno va observando frente a la pregunta que usted nos hacía en el WhatsApp ahora con los profesores David y el profesor Fabio, uno observa algunos parches de vegetación, pero también pasturas, actividad ganadera. Y desde la desembocadura al sur de la Ciénaga Ayapel, de la desembocadura de la Quebradona, hacia Cañaguate hay un nexo hidrológico. Es más, creo que en lancha se puede acceder hasta esa ciénaga de Cañaguate y observar pues estas zonas donde hay intervención aurífera, porque donde está señalando la elipse, me da la impresión que esas son las cuencas, de pronto otras cuencas más pequeñas que de pronto le aportan a Quebradona. Entonces, le pediría verificar esto. Bueno, profe, muchísimas gracias. Sí, Lo voy a verificar. lo otro que le quería comentar es que, o es más bien una pregunta para usted, ingeniera. Si a usted le dicen los coordinadores de los grupos, ¿es posible ir a la zona de estudio a verificar la información satelital, por ejemplo, con el dron, por ejemplo, con el GPS, ir a mirar esos parches y contrastar los EBOA en campo contra lo que usted ya ha detectado con las imágenes? ¿Usted qué haría usted? Usted le dice, el profesor Fabio, Maura Melisa, nos vamos, o usted va a estar 2 semanas en campo trabajando y verificando la información y levantando métricas y poniendo el ojo que usted entrenó en el pregrado para el estudio de suelos en interacción con matrices acuáticas. ¿Usted qué haría allá? Usted se va en una lancha desde Ayapel, entra por la desembocadura de Quebradona e ingresa a la zona de estudio suya. ¿Qué haría usted allá? Bueno, profe, pues yo creo que observaciones de cómo es la cobertura vegetal, de eso ahí es muy importante, es fundamental, pues verificar y corroborar cómo es la cobertura, cómo es la densidad, también pues en qué lugares en especial se ubican esas áreas de suelo abandonadas por minería de aluvión, entonces ya tendría que marcar, pues hacer marcaciones con GPS de esos puntos en donde están ubicadas esas áreas, hacer marcaciones también de las piscinas de agua, si hay presencia de ellas pues en la zona. Eso también sería muy valioso para mi trabajo y de contar pues con un instrumento, se me escapa el nombre en este momento, pero es un instrumento que es capaz de medir en campo pues la reflectancia, el nivel de reflectancia de la superficie. Creo que también pues tomaría algunas referencias de cómo es esa reflectancia para comparar con lo que se mida pues a partir de las imágenes satelitales. Así es como he visto que se hace la validación de esos estudios, también con la medición de esos niveles de reflectancia en campo de las diferentes superficies a clasificar.
Sí, profe, eso haría de tener la oportunidad de ir a campo. Pero, ¿y cómo se miden los niveles de reflectancia? Profe, es un instrumento que es el foto... Ay, no sé si el profe Fabio de pronto recuerda en este momento el nombre. Es un... Es un espectrofotómetro de campo. Exacto, sí, profe, gracias. Un espectrofotómetro. Y Pero el... nosotros tenemos ese equipo, Maura. Sí, ah, profe, genial. No, Listo. Pues, esa cuestión. es Pues, una... sí, porque pues yo estoy pensando, imagínese que en 2 o 3 meses nos dicen los coordinadores de los grupos, bueno, todo mundo a tomar muestras, hacer mediciones, levantar drones, hay que tener un diseño experimental. Yo creo que sería bueno, Maura, que hicieras ese ejercicio de diseñar un muestreo como si en algún momento nos digan, oigan, pueden ir a verificar la información de campo, otros a tomar muestras. Entonces hay que tener ese diseño. Lo digo porque usted ya ha avanzado mucho, usted es una estudiante avanzada de la maestría, ya voy a terminar. Y es necesario tener un pie adelante. Entonces, yo le sugeriría ponerse en esa tarea, un diseño muestreal. Suponga que usted va a poder ir a campo un par de semanas. Ya avanzó mucho en lo teórico, ya avanzó mucho en obtener información secundaria, en interpretarla. Tiene un avance importante, Maura, que fue la invitación que hicimos a los estudiantes de maestría, doctorado y pregrado cuando empezó la pandemia, pero llegó el momento de actuar. Entonces usted le dicen, listo, puede ir a campo. ¿Qué haría? Entonces tenga ese diseño. ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a hacer cuando esté en el terreno? ¿Qué variables va a medir? ¿De qué equipos dispone? A veces es una oportunidad estar encerrados porque podríamos avanzar en la consecución de equipos, que eso toma mucho tiempo, pero hay que tener claro quién tiene esos equipos o si se van a prestar o si se van a comprar, etcétera, etcétera. Lo otro es, ya para terminar, pues darle un saludo a Sara Ospina y a Oscar Steven, que se están animando a hacer trabajo de grado con nosotros, están aquí en el seminario. Los invito a ambos a conversar un poco con Maura Melisa. Ella es estudiante de maestría, pero tuvo la oportunidad de hacer un trabajo de investigación con nosotros en el pregrado, tiene esa experiencia, ellos apenas van a empezar, entonces es bueno que se conozcan y que Maura, pues quería extender también la felicitación que le da Fabio, porque Maura el mes pasado logró publicar su trabajo de pregrado con el profesor Viviescas y pues eso merece una felicitación, o sea, un estudiante de pregrado puede lograr hasta esa tarea y eso hay que destacarlo porque una obligación nuestra es socializar los resultados, no solo con las comunidades interesadas en esos resultados, sino también en publicaciones científicas y Maura Melisa logró publicar su trabajo de pregrado en una revista que creo que es la revista EIA de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Gracias. Muchas gracias, profe Néstor. Gracias, profe. Un gusto. ¿Alguien más desea aportar? Profe, buenas tardes. Yo tenía Sí, adelante. Muchas un par de gracias. comentarios. Primero, pues felicitar a Maura por el trabajo, la verdad me pareció muy interesante, es muy llamativo y tenía un par de preguntas y pues una idea como loca que se me ocurre. Y pues en primera instancia es que noté que parte pues como el análisis que estás haciendo lo estás haciendo con satélites Landsat, pero me genera la inquietud de por qué no utilizar otros satélites de soporte de imágenes, de imágenes, como los son a los Pulsar o utilizar de pronto un NASA ARSET, ¿cierto? Que también pues nos brinda como un buen soporte para el análisis del trabajo. Sé que con Landsat tienen pues como una biblioteca de imágenes del sector bastante amplia, pero siento que también estos dos satélites o incluso los que nos brinda la USCM pueden dar pues como un panorama más amplio.
La segunda es que teniendo en cuenta pues como el equipamiento y las tecnologías que tenemos ahora, hacer un levantamiento de fotogrametría con drones podría también, digamos, facilitar un poco el proceso de identificación del trabajo que estás haciendo. De nuevo, súper bacano el proyecto y pues esperamos conocer un poco más del avance. Vale, Oscar, muchísimas gracias por tu aporte. Sí, bueno, en realidad, exacto, o sea, la opción, digamos, de escoger la misión Landsat se debe a que pues cuenta con imágenes desde 1985, lo que no tenemos, digamos, con satélites como Sentinel o satélites pues, más recientes. Entonces sí, se debe como a eso, a que nos interesa como hacer un análisis desde la época más o menos de los 80 hasta el presente, y Landsat nos da esa facilidad, además de que es de acceso gratuito. Y pues por ahora, como estamos pues, en la etapa de desarrollo del software, digamos que imágenes de satélites como a los Pulsar, como satélites ya que son como más tipo radar. He visto que eso se utiliza más como para estudiar el relieve en la superficie y no tanto como para hacerle seguimiento a los tipos de cobertura en suelo. Entonces, sí, creo que es sobre todo por eso y además también pues por el procesado que requieren esas imágenes. Eh, en parte se nos facilita más con imágenes como Landsat, que no son tanto como para levantamiento de terreno. Pero sí, Oscar, muchísimas gracias por el aporte. A ti muchas gracias por la respuesta. Bueno, ¿alguien más desea participar? El profesor David, ¿cómo ve la cosa? Pues hombre, yo veo que Maura tiene esto ya muy bien estructurado todo. Ya ella está en la labor de ver qué dice la comunidad científica sobre lo que ya ella ha desarrollado a través de este primer documento de estado del arte, de, de su trabajo. Eso va a ser una primera prueba fuerte, digamos que para nuestra comunidad ella ya está muy sólida, pero hay que ver cómo estamos para la comunidad científica en general. Por otra parte, ella de la mano de chicos que saben de procesado de imágenes y ella que sabe qué es lo que busca, pues ya estamos próximos también a obtener resultados más contundentes de los algoritmos que se van a encargar de extraer estas regiones de interés. Entonces, no es nada, yo pues decirle a Maura que va muy bien, muy bien. La primera prueba fuerte va a ser la comunidad científica, ahora está a puertas de terminar ya su documento, su paper. Y también a unos meses de terminar ya la algoritmia, no debe demorar más de 2 meses, y eso también lo pasaremos por la comunidad. Entonces, Maura, mucho ánimo y mucha suerte con esta parte que falta. Vale, profe, muchísimas gracias. Sí, Maura, pues hay que ver también que si obtenemos, qué obtenemos y qué se puede hacer con las fotografías aéreas de la Fuerza Aérea. Esperemos que los compromisos no sean un obstáculo, eh, que realmente nos dé los frutos que esperamos, que son básicamente tener evidencias para hacer verificación del modelo con una escala lo más grande posible, que nos la darían estas imágenes con drones e imágenes de satélites militares de muy alta resolución. Entonces, contemos con eso y si se da la situación que menciona el profesor Néstor de poder ir, pues capturar nosotros mismos algunas imágenes y hacer verificación en campo, que eso sería pues muy valioso. Yo creo que habría tiempo. Si salimos en el segundo semestre, ¿da tiempo, Mauro? ¿O ya es demasiado tarde?
Profe, ya, yo creo que ya es tarde, Ya es muy porque tarde. sí, profe, porque por ahora pues la fecha designada por posgrados para la entrega de la tesis es el 1 de junio, entonces ya realmente está muy Ok, cerca. Ujú. sí. No, inclusive hay que correr con Sí, esa fecha. Yo estaría ya impulsado. sí, Ok, profe, claro. Ujú. bueno, entonces si no hay más aporte, les agradezco mucho la asistencia, la participación y los invito dentro de 8 días que tendremos la intervención, si no me equivoco, del profesor Elkin y dentro de 15 un ensayo de defensa de la estudiante de maestría Luisa Fernanda Pérez. Por ahora no hay nada más programado. Yo invito a Oscar y a Sara que me envíen las propuestas para programarlos para dentro de 3 semanas más o menos. Entonces, y así poder mantener la continuidad de esta reunión. Les deseo una feliz tarde y buen comienzo de semestre. Esta semana comienzan los posgrados y la semana entrante el pregrado. Entonces nos estamos viendo. Profe, muchas gracias. A Muchas ustedes, muchas gracias, gracias. A Chao, todos, que muchas chao. estén gracias. bien. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas Chao. gracias, saludos, feliz tarde.